seguirnos en directo en Facebook, Carlos Valverde, YouTube, Carlos Valverde en la red. Señoras, señores, buenos días. Hoy es lunes 18 de febrero del año 2018. Voy a tener como invitado en esta primera parte del programa a don Óscar Ortiz, senador cruceño, sobre este contrato, la adenda del contrato compraventa de gas natural, que curiosamente lo firma el ingeniero Javier Barriga, pero lo defiende por todos lados el ministro. ¿No es cierto? Así es, Carlos, y curiosamente hay que conseguirlo en las páginas del gobierno argentino y no es nuestro gobierno el que se lo informa al pueblo boliviano. Sí. Es un mal contrato. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo digo que es un mal contrato. Yo creo que aquí hay dos problemas muy serios. Este es un contrato muy malo, pero que va a ser un precedente muy negativo para todos los futuros contratos que va a suscribir el país, Carlos. Te pido que lo pongamos, lo tenés ahí al ingeniero de la gobernación, ¿no? Sí. Ponelo, porque con esto comencemos. Mirá. Vamos a hablar un poco de la nueva adenda firmada hace unos días sobre el contrato de compra y venta de gas natural entre Bolivia y Argentina. Recordemos que este contrato comienza el 2006 y finaliza el 2026. De esta forma vemos que en verano el contrato original estipulaba una cantidad de exportación de alrededor de 18 millones de metros cúbicos día, a un precio actual de $7.041 el millón de BTU. Fíjense cómo la adenda que estipula que va a haber una cantidad base de 10 millones de metros cúbicos y una cantidad adicional de solamente 1 millón de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que se va a exportar 11 millones de metros cúbicos versus los 18, estamos hablando en verano, de lo que estaba correspondiendo. Entonces, en pocas palabras, tenemos un descenso en volumen solo en verano del 40%. En invierno, la cantidad base es 10 millones de metros cúbicos día y dice que se puede llegar a una cantidad adicional de 16 o 18 millones de metros cúbicos, mínimo y máximo. Pero la adicional son solo 6 y 8. Fíjense que este precio, haciendo un cálculo rápido, llegaría actualmente a $7.86 el millar de BTU. ¿Qué quiere decir? Que de los 21.8 millones de metros cúbicos que teníamos que darle en invierno, vamos a darle solamente 16 y 18 millones de metros cúbicos. Y el precio al que nos estamos refiriendo solo ha incrementado en verano un 1.3% y en invierno 4.6%. La pérdida que tenemos es casi de 6.757.899 millones de bolivianos. Lógicamente, el departamento de Santa Cruz en estos 2 años... Vos decías, genera o crea un mal precedente. Yo creo que no, sé a dónde va, a que el precio ya no estará indexado al gas, al petróleo. Y en realidad no, yo creo que lo que está haciendo es ponernos en la realidad. Eso es lo que va a costar esto. O sea, es un mal negocio para nosotros en cualquiera de los casos. Explicarlo lo tuyo. Sí, a ver, te explico mi punto de vista. Primero que hoy teníamos teníamos, porque ya no tenemos, un contrato que era firme, que iba hasta el 2026 y que le obligaba a la Argentina a llegar a comprarnos hasta 27 millones de metros cúbicos. Hoy nosotros mismos estamos reduciendo el volumen que ellos están obligados a comprarnos. Pero no lo redujimos ese precio cuando la ejecutamos la boleta. ¿No bueno, se rompió el contrato entonces, en términos reales? Vamos un poquito más para atrás. Vamos, sí. Porque eso hay que explicarle a la opinión pública. Exactamente. O sea, ¿por qué se ha llegado a esta adenda? ¿Y cómo se ha llegado? ¿Qué pasó? Argentina venía reclamando en los años anteriores que Bolivia no le cumplía el volumen que debía entregar. Sí. Y el problema de fondo, ¿cuál es, Carlos? Que no le cumplimos porque no hay más gas. No hay más gas. O sea, Bolivia ya no podía cumplir al mismo tiempo, más allá de las mentiras del ministro,
a Brasil, a Argentina y al mercado interno. Y entonces, en determinado momento, cuando Argentina tiene problemas económicos el año pasado, se atrasa en el pago, algo que los Kirchner hicieron permanentemente. Sí. Por el contrario, cuando subió Macri, pagó 200, 300 millones de un solo pago que estaban retrasados. ¿Qué hace el ministro? En un acto de torpeza muy grande, de desconocimiento de cómo se gestionan de estos contratos internacionales, protesta la boleta de garantía de cumplimiento del contrato. La Argentina reacciona... ¿Qué implica eso? Ahí la Argentina reacciona de dos formas. En lo privado, le dicen entonces ya no tenemos contrato. Y paradójicamente era nuestro ministro diciendo, ¿cómo? El contrato sigue vigente, ¿no? Usted ha protestado por incumplimiento, significa que usted... Incluso yo lo que tengo conocimiento es que amenazaron con llegar a un arbitraje. Sí, señor. En lo público nos bajan a la tercera parte las nominaciones, o sea, lo que nos compran, lo que nos pedían, baja 18, algunos días hasta 6 millones de metros cúbicos. Exactamente. ¿Eso qué traía? Varios problemas técnicos, porque los pozos no pueden estar subiendo y bajando de su producción bajo riesgo de que se pueda perder, digamos, los equilibrios de presión y estropearse el pozo. Colapso. En lo económico, obviamente menores ingresos, porque ya no estabas exportando la cantidad que podías exportar, pero además un problema muy serio que todavía está ahí latente, Carlos, y es el futuro desabastecimiento de gasolina. ¿Por qué? Sí, claro. La gasolina en Bolivia se produce con el condensado. El condensado es un líquido que sale junto con el gas. ¿Qué es el agregado del gas? No se puede sacar separado, que es lo que se llama una especie de gasolina natural. Si nosotros, en vez de producir, digamos, para la Argentina 18 millones de metros cúbicos día, producíamos solo 6, salía el condensado proporcional a 6, no 18. A 6, exactamente. Con eso el país estaba yendo hacia un desabastecimiento de gasolina porque el país ya no es autosuficiente en gasolina hace años, importamos mucho en gasolina, pero si además vendemos menos al exterior, vamos a importar mucho. De ahí va el etanol, que le significó una salvación para no seguir importando y para sustituir aquí. Claro, el etanol se negaron tantos años y ahora se abren porque por necesidad. Claro. No creo que sea por convencimiento. Ahora, el etanol va a reemplazar un 10% solo. Nada más. No puede reemplazar más. Entonces, hay un problema serísimo. Entonces, en el fondo, Argentina, ahí muestra quién tiene la fuerza, el que compra. Y aquí, por así decir, se han juntado, como se dice, el hambre con las ganas de comer. Argentina no necesita comprarnos más porque además está produciendo cada vez más a través de Vaca Muerta y otros reservorios que están desarrollando. La suerte nuestra es que le falta el norte. Entonces, Bolivia, por eso es que todavía siguen comprando, ¿no? Claro, Bolivia sirve para suplir todo lo que es el norte, ¿no? Pero Argentina ya hace tiempo que quería lograr varias cosas y la logró todas. Bajar su compromiso, porque estaba comprometido a comprarnos más y se no tenía que pagar. Diferenciar lo que era verano e invierno, porque en Argentina, a diferencia de Brasil, que el gas va a la industria, en Argentina va sobre todo para la calefacción de los domicilios. Vos has vivido allá y sabés, Carlos, en el invierno se sube mucho el consumo por esto. Y Argentina quería zafarse, y ahí para mí es el peor precedente que se genera aquí en adelante, de la indexación al precio del petróleo, que es lo que nos permitió tener los ingresos altísimos todos estos años. Cuando el contrato con Brasil se firma, hace 20 años, el precio del petróleo estaba abajo de $20. Llegó a 140, ahora está en 50, estaba en 80. Esa indexación al precio del petróleo realmente nos permitió que cada vez que subía el gas, estando a 20, vender a 30 ya era negocio para nosotros, pero cada vez que subía el gas, subía los ingresos, se multiplicaron los ingresos, literalmente, ¿no? Hoy, atarnos a la fórmula del GNL, que es el gas natural que se vuelve líquido para transportarlo en barco y cuando llega a los puertos otra vez se lo hace gas para ya transportar. El que quería hacer el gobierno Sánchez Lozada, pasar por Chile para poner una planta de licuefacción en uno de los puertos chilenos para llevarlo a Estados Unidos, vendérselo a Estados Unidos, no quisieron. Así es. Bueno, hoy todos los países vecinos tienen eso. Sí, señor. ¿No? Bueno, no todos, pero tiene Brasil. Chile tiene dos. Tiene Chile y tiene Argentina. Tiene también, dos Argentina, ¿no? Y tiene dos Brasil. Así es. Entonces, ¿qué pasa con el GNL? En el mediano plazo, porque esto es un precedente que nos va a servir a nosotros para el futuro, en el mediano plazo puede ser que el precio esté por ahí. Pero cada vez con el fracking, que es esta nueva tecnología que han desarrollado para sacar gas y petróleo, se está incrementando exponencialmente la oferta de la producción de este gas, su oferta en el mercado internacional, la capacidad de transporte y cada vez más barcos.
Entonces, pero además, eso va a tender a la baja, Carlos. Se va a vender como los helados en la calle. Claro. Van a estar en el mar los barcos con gas en todos lados. Entonces, eso va a tender a la baja. Claro. Cada vez va a bajar por supuesto más. Que sí. Mientras que el petróleo hay la percepción de que en el Se peor va a mantener momento al va a menos. estar 50, 60, Sí. 70, pero bueno, incluso siempre hay presión de que suba. Entonces yo creo que, ¿cuál es el precedente negativo que nos está generando esto? Ahora que venga la negociación con el Brasil, yo no creo que los brasileños quieran pagar ya en función del petróleo. Van a decir, pero si a los argentinos lo están vendiendo con esta otra fórmula. Pero es bueno, que es la lógica además, lamentablemente para nosotros es la lógica. Hay mucho gas en el mundo, hay mucho gas y va a haber más gas. Argentina, además de todo lo que estás diciendo, tiene elecciones. Así es. Y en sus elecciones, ¿no? ¿Cómo van a justificar comprarle gas a Bolivia tan caro? Claro, pero Tienen que bajarlo. Y pero han hecho el negocio su vida, como decimos. la diferencia es que ellos tenían un contrato que los obligaba hasta el 2026. Claro, por supuesto. ¿No? Brasil ha respetado el contrato 20 años. Claro, pero tuvieron que bajarlo. Incluso cuando llegó a 140, Brasil lo pagó a 140. Sí, señor. Entonces, aquí el gran problema está en que yo no estoy jugando que hicieron los argentinos, ellos buscaron su interés. Lógico. El tema es que nuestro interés es el que no ha sido defendido. ¿Por qué? Por las metidas de pata de haber protestado la boleta de garantía y haber roto el contrato. Por la imposibilidad real de cumplir con el volumen, que es el problema de fondo. El problema es nuestra incapacidad de poder cumplir con los mercados tal como habíamos contratado. Claro. Esa es Por no haber desarrollado nuevas reservas, por estas certificaciones de reservas manipuladas que no las cree nadie, poco transparentes, porque si fueran realmente creíbles, la hicieran público el informe de Sproul, que lo guardan ahora está en secreto, y lo tienen ahí amenazado a toda la gente del yacimiento que lo van a descubrir y lo van a justiciar. Es que no va a llegar a 6. El día que lo hagan en serio, no va a llegar a 6 TCF. Entonces, ese es el problema de fondo. Y mientras tanto, nuestro gobierno lo único que hace es mentir. Y de ahora una estamos, manera impresionante. Y ahora estamos en una situación muy difícil, porque claro, Argentina asegura lo que quería. Ellos quieren poco gas en verano, más gas en invierno. Y dice, ministro, no hay problema, yo lo voy a colocar ese otro gas. ¿Dónde lo va a colocar, Carlos? Un contrato así estable con otro país, ningún otro país te va a aceptar decir, a mí me vendés tu gas excedente en verano y en invierno no me vendés nada, si todo el mundo al final quiere más gas para invierno. Dice que él va a venderlo, ahora leía en las plantas privadas. En plantas de GNL en Argentina. Bueno, nosotros le vendemos el gas al norte argentino, que todavía es parte de la cordillera de los Andes. Ahí no hay un puerto, por si acaso. Eso te iba a decir, sí. Tiene una red de ductos que llegan hasta ahí. No hay puerto. Una red de ductos limitada, porque además Argentina no quiso construir, ya descartó construir el gasoducto que iba a ampliar la capacidad de transporte. Las plantas de GNL, lo frenó, ¿no? Claro, las plantas de GNL están en el sur, a miles de kilómetros. Eso es para otro gas, y eso seguramente Argentina tiene su propio yacimiento que va a desarrollar como Vaca Muerta, que van a copar esa capacidad cuando tengan excedentes para exportar. ¿Cuál sería el sentido de asociarse con nosotros para exportar un gas que a ellos les va a sobrar? Porque ya les sobra el gas. Ellos en el sur tienen excedente de gas. Pero por supuesto. No les falta. Claro, entonces, ya están exportando. Entonces, Carlos, han hecho un mal negocio, han generado un mal precedente y le mienten al país para justificar lo que seguramente va a provocar un daño económico al Estado. Y te explico por qué, Carlos. Una cosa es el interés de Brasil, Argentina. Pero fíjate todos los vicios que ellos le han metido a la gente. Aquí había un contrato firme que obligaba a Argentina a comprar un determinado volumen, a determinado precio. Ellos han disminuido el volumen por los próximos 2 años. Yo no tengo ninguna esperanza de que cuando se cumpla el plazo de esta adenda de aquí 2 años tengan la posibilidad de mejorar las condiciones. Ojo, esto es otro dato. Hasta dentro de 2 años, si quieren, nos pueden comprar un poquito más, pero si no, van a estar en los mismos 6. Así es. Van a estar en los mismos 6. Los volúmenes ya comprometidos en firme tienen el mismo precio de antes. Claro. El ministro trata de confundir la opinión pública hablando de nuevos precios, pero esos son para los adicionales. Los adicionales es una eventualidad, veremos si Argentina los compra o no los compra. Entonces, realmente se le miente, se le engaña a la población, y yo estoy seguro que se ha dañado los ingresos al país de forma sustancial para los próximos años. Mira que el presidente Evo Morales acaba de decir, están bien. Si hubiera sido un éxito, hubiera salido a grito. Carlos, cacarea por menos. A mucha gente, este mismo gobierno ha iniciado procesos, hay mucha gente que se ha tenido que exiliar del país por cosas mucho menores. Sí, señor. Esto sí que va a significar miles de millones menos para el país, de ingresos que ya estaban comprometidos. Ese es en el caso argentino.
Estaba leyendo lo del ministro con relación a lo que él pretende hacer en Brasil, que le voy a vender 2 a este, que le voy a vender 1 a este, porque Petrobras solo me va a comprar 15, pero como voy a tener de sobra, porque además le va a sobrar ahí, le va a sobrar el argentino y le va a sobrar el brasilero, porque como me va a sobrar el brasilero, le voy a vender a las empresas que fíjate que ya hicieron, cuando lo real es que no sabemos de dónde va a sacar este gas que dice que va a vender. Y lo real es lo que está sucediendo ahorita. O estoy en... No hay gas. Toda esa cantidad de gas que él habla no existen. Claro. Porque si existieran, nunca le hubiera incumplido a la Argentina. Absolutamente. ¿No? Sí, esa es la mejor prueba, sí, Carlos. Sí. ¿Por qué hemos llegado a esto? Porque si lo hubiéramos cumplido siempre la Argentina no hubiera tenido pretexto de modificarnos el contrato. No hubiera tenido argumento de decirnos, no, ustedes vamos ahora y como... Si ustedes en la adenda... Habla de que Argentina sí tiene cargos por incumplimiento, por el pago o por no haber pagado en los plazos establecidos, pero también Bolivia tiene pagos pendientes por incumplimiento, por no haber entregado los volúmenes comprometidos. Claro que sí. Entonces, esa es la mejor prueba que más allá de las mentiras de este gobierno y del ministro, no ha habido la cantidad de gas suficiente y que si al mismo tiempo Brasil nos hubiera pedido 30, Argentina sus 20, ya son 50, más los 13 o 14 que consume Bolivia, estamos hablando de más de 60 que el país no produce, Carlos. Sí. Ese es el fondo del problema. ¿Vos sabías que Brasil en el año pasado nos multó con más de 220 millones de dólares? No tenía esa información. Te lo aviso y preguntarle al ministro. Con más de 220 millones de dólares por incumplimiento del gobierno. Bueno, lo vamos a demandar esa información. Y ese es el otro tema. Te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. El sector se desenvuelve en pleno oscurantismo, porque aquí este gobierno ya lo que hace es ocultar la realidad. Así como ocultan el informe de reservas de gas, ocultan todas estas cosas de la situación de multa con Brasil, Argentina, de incumplimiento. Porque estamos pues ya en febrero de 2019, se va a acabar en pocos meses más este contrato y no hay una sola negociación en firme. El ministro habla... aquí 2, aquí 4, aquí... Sí. Son todos acuerdos de intenciones. Pero además tiene que ver, no te olvides que la contraparte del gasoducto es Petrobras. Tienen que llegar a un acuerdo con Petrobras. ¿Cuál es la posición final de Petrobras? Dice el ministro que le vamos a vender 15 millones a Petrobras. Pero la Comisión de Petróleo y de Brasil, la... ANP ya les aconseja comprarle a Bolivia por la falta de certidumbre. No le compremos por falta pero además tienen un problema de que el capo de ellos está enjuiciado en Bolivia. Así es, que es el anterior ejecutivo de Petrobras. Sí. Pero además también tenemos... pero estamos con la mesa servida. Tenemos una situación sobre la cual no son claros, que es lo que se llama el famoso take or pay. Sí. ¿Qué ha pasado? Brasil tenía por el contrato la obligación de comprarle a Bolivia por lo menos 24 millones de metros cúbicos. Sí. Y aunque no lo hubiera llevado ese gas, los pagaba pagó. 27. Pero los pagó. Sí. Y ahora los expertos calculan que tenemos que entregarle entre 1 y 2 años gas a Brasil, no gratis, y que ya está pagado, a cuenta de pagos recibidos anteriormente. Sí. Y entonces, ¿de dónde va a sacar si hay que entregarle todo ese gas a Brasil? Primero no ver los ingresos, porque ya los tuvimos antes y ya lo gastaron. Después que le mandemos 2 años recién. Entonces, todos esos nuevos contratos que está hablando el ministro, primero, ¿de dónde va a salir el gas? ¿En qué gasoductos se van a transportar? Él tendría que negociar con Petrobras que le exijan un menor volumen a cuenta de ese pago para poder tener gas excedente para venderle a los otros. Todas esas cosas se están así en la nebulosa, no están claras. Y simplemente este señor, me refiero al ministro Sánchez, habla y habla. Claro, miente sonriendo, esa es su ventaja. Sí. Pero miente, Carlos. Es un tipo que miente y miente y miente. Y ahí es donde falla todo el gobierno, porque están jugando con algo que es fundamental para el país. ¿Le mienten al presidente? Incluso le miente al presidente, ¿se le ha charlado al presidente o el presidente sabe de esto? Porque ya con esta última se me antoja que ya el presidente no es engañado. El presidente sabe que él salga a decir, está bien nomás, porque prácticamente eso es lo que ha dicho, es una muestra de que el hombre contento no está. Yo creo que hay situaciones en las que le mienten, hay situaciones en las que él no entiende, porque no tiene la formación técnica necesaria, y hay otras situaciones pues en las que tiene que poner la cara porque no queda más. Y tú darás un ejemplo reciente de cómo le miente, que lo hacen quedar en ridículo. En un mismo día, él estaba en un acto en el norte del país y anunció que ese mismo día iba a participar en otro acto
para dar a conocer el país el descubrimiento de una reserva inmensa de gas, nueva. Lo trasladan el mismo día al campo de Buyuy y se ve que allá los técnicos le echaron como dice, un balde de agua fría con la realidad, porque obviamente en ese campo han ido 8.000 metros, casi 8.000 metros. Han descubierto por fin la formación Huamampampa, que es esa parte de esa franja de tierra donde aquí se descubre el gas en el país. Pero no se tiene la más mínima idea realmente cuánto va a haber. Hay que hacer muchos otros estudios, si va a ser comercial, o simplemente va a servir como información. Porque dice que allá la temperatura hace que deje de ser comercial. Que sea imposible sacar. Pero la cara del presidente, cuando llegó allá y no hubo anuncio, vos veías que realmente le habían contado una historia y la realidad fue otra. Y quedó en absoluto ridículo. Y queda el país, no es solo un tema del presidente. Porque al final las empresas, Carlos, y los otros países saben la realidad, si son sus mismas empresas que están acá. Repsol está aquí, está en Argentina, Shell está aquí, está en Brasil. Bueno, Petrobras, ni qué decir, tiene la gestión de los campos, es el operador de los campos. ¿Petrobras le manda a Petrobras? Claro que sí. Entonces, a los únicos que nos mienten es a los bolivianos, porque los otros conocen la verdadera realidad. Tanto la conocen que no es solo la ANP. Hace poco salió un estudio de la Confederación Nacional de las Industrias, que es como sería la Cámara Nacional de Industria de Brasil, también hablando sobre la realidad boliviana. Si lo peor de todo es que para enterarnos lo que pasa en el país, tenemos que leer lo que pasa afuera. Por ejemplo, con la de Infobae fue el primer golpe fue Infobae, donde dice ahorramos y aquí decimos ganamos. Bueno, no solo ahorramos, sino que yo entré ese mismo momento tanto a La Nación como al Clarín, ¿no? Y el titular era Argentina le regalará un avión a Bolivia si cumple el contrato. O sea, ya es hasta una falta de respeto, una burla. O sea, esa es la fama de incumplimiento que tenemos. Entonces, claro, así no va a haber desarrollo de este sector. Y aunque ellos dicen que ya no es importante, yo te digo, Carlos, el país va a tener serios problemas de sostenibilidad fiscal, porque tenemos un gasto público que ha crecido mucho y que no se sostiene solo con los impuestos que se recaudan internamente. La gente ya no da más, le caen con impuestos, con tasas, con multas, se inventan. Yo siempre digo, si algo quisiera hacer yo como presidente es poner un sistema más racional, porque aquí están dando perdonazos cada 2 o 3 años, porque la llevan a la gente al límite, le duplican o triplican la deuda tributaria con una facilidad increíble, en vez de tener un sistema más racional que le permitiera a la gente estar al día, ¿no? O sea, la necesidad. Además se actúa sobre los mismos de siempre, porque no se puede abrir. Sí, la necesidad de dar estos perdonazos recurrentes muestra que hay falla en el sistema, muestra que el Estado mismo reconoce que lo ha llevado a la gente a una imposibilidad de pagar. Bueno, yo digo, el Estado boliviano no se sostiene solo con los 6.000 o 7.000 millones de dólares que recauda internamente. Entonces, si se sigue actuando de una forma tan irresponsable con el sector de hidrocarburos, vamos a ir a un tema de insostenibilidad fiscal, o sea, no haber los suficientes ingresos para sostener el gasto público. Pero mira lo que estás diciendo, no se sostiene solo con los 6.000 o 7.000 millones. Banco Mundial está pronosticando que no va a ser bueno y el gobierno apunta al mercado interno como su gran salvación. Y el mercado interno no es la salvación de Bolivia. Se recibe mucho más plata de afuera que por el mercado interno. Lo que pasa es que el mercado interno genera una sensación de movimiento económico, de negocio. Está bien, eso es útil para el tema electoral. Pero por así decir... Pero en términos reales no. Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo, Bolivia durante los años anteriores era como si tuviera varios infladores, obviamente. Había altos precios de hidrocarburos, había altos precios de minerales, había alto precio de la soya. Nos condonaron la deuda, que el año 2006 se siente eso cuando baja la deuda a solo 2.000 millones de dólares. Hoy todos esos aspectos positivos se han invertido. Ha bajado el precio del petróleo y por lo tanto el gas, pero además tenemos menos volumen de gas para exportar. O sea, hay un impacto sobre el precio y sobre el volumen. Así es. Ha bajado los precios de los minerales. Aquí hay 2 o 3 grandes proyectos mineros, Carlos, que es otro sector que algún día debieras analizar con alguien del occidente, que en 4 o 5 años más van a declinar sustancialmente, especialmente San Cristóbal. Y todas esas divisas que ingresan hoy por la minería no van a haber. Y no hay una sola alternativa nueva en el desarrollo de proyectos mineros para reemplazar hoy lo que es esa producción y esos ingresos y esas exportaciones, ¿no? Entonces, la soya también ha bajado en su precio. El volumen nunca se incrementó. El volumen, el año pasado producimos lo mismo que el 2014. Eso significa que fallan las políticas. Lo vemos siempre en reuniones, pero después no le cumplen nada de lo que le prometen. Ese es el problema. Entonces,
Entonces, los tres grandes sectores generadores de divisa del país, si lo proyectas a 4 o 5 años, van a tener problemas muy serios, ¿no? Ahí el más sostenible es obviamente el sector agropecuario, pero si le siguen limitando su crecimiento por distintas medidas, como no tener, por ejemplo, derechos de propiedad garantizados, o trabajar en la incertidumbre sobre qué se va a poder exportar o no, en fin, una serie de problemas así, obviamente tampoco va a crecer. Y los hidrocarburos y la minería tienen una proyección de crecimiento pronunciado. Entonces, el país va hacia problemas y estos señores lo único que se preocupan es ver cómo reelegirse. Por eso, te digo, el mercado interno y la plata que circula, que pareciera que es una tranquilidad, sumarle al mercado interno, sumarle 1.000 millones de 1.500 millones de remesas desde el extranjero y unos 3.000 millones de dólares por narcotráfico. Porque esa es la realidad. 3.000 millones de dólares por así decir, son los ingresos que realmente... Pero es que los 3.000 millones de narcotráfico se van a los mercados, se van a todos lados. Claro, eso y no, obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero... No, por supuesto pero eso sirven para, por así decir, generar movimiento económico, sobre todo en el lado informal de la economía. Y que parezca que no... Pero no te generan impuestos para sostener el gasto por supuesto público. Que no. No te generan impuestos para las jubilaciones, para la salud, para la educación, para la fuerza... Claro, solo te adormece a la gente, claro. Te la adormece a la gente. Hay plata, puedes comprar esto, puedes tener lo otro, llegó un Lamborghini. Entonces, este gobierno no tiene una visión, y sobre todo, copiando de una frase de un venezolano famoso, no supo nuevamente, por enésima vez, el país sembrar este auge que hubo. ¿Qué significa sembrar el gas, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay que ver? Diversificar la economía. Diversificar la economía. Y hoy hoy dependemos en 80% solo las exportaciones de los minerales y los hidrocarburos, de dos sectores. De dos sectores que tienen 80%. Antes era menos, eso lo puede ver en la cifra del INSE. Y entonces, en dos sectores cuyo futuro no está para nada asegurado, por el contrario, en las condiciones de hoy es declinante. Siempre puede haber la eventualidad que haya un gran descubrimiento, pero también ahí tenemos problemas. Vos sabés que para que haya un descubrimiento hay 20 o 30% de probabilidades de descubrir un campo en Bolivia. Si vos tenés solo 3 pozos o 4 en desarrollo, solo tenés la posibilidad que uno salga. Uno te sirva. Y lo que me dicen los expertos es que ya en Bolivia no hay grandes megacampos en perspectiva. Entonces puede ser que, digamos, que saliera uno con un TCF, o como en Cahuasi, que tiene menos de 2. Eso en perspectiva, al ritmo que veníamos antes de exportación Brasil-Argentina, es un año más, un año y medio más. Por supuesto. No solucionaste el futuro del país. Vos tendrías que estar descubierto uno de esos pozos por año. En el sitio de Vaca Muerta, en Argentina, hay 300 pozos que se están haciendo. Claro, allá hay un ritmo de exploración brutal, además en un campo que ya está comprobado que tiene la reserva. Por supuesto. ¿No? Ahora, esto de que Boyuy llega tapando también es otra gran mentira. Bueno, ahí es donde el ministro nuevamente busca engañar e ilusionar a la opinión pública con afirmaciones sin ningún fundamento. Sin ningún, ni científico, ni técnico, ni nada. Él hablaba de un océano de gas que cubría 3 departamentos. Eso no es verdad, porque el gas no está así como si fuera un solo mar para usar su misma. Claro. ¿No? Él dijo mar. Son como así, por así decir, pozos, bolsones le llaman los técnicos, que hay que tener la suerte, bueno, y obviamente ayudado de la tecnología, de descubrir justo donde está. Porque podés exploraste, perforaste un poco más allá y no lo encontraste y nunca te enteraste que estaba ahí cerca. Si hubiera un esfuerzo sostenido de sísmica, de geología, trabajando seriamente, obviamente tendrías mayores posibilidades. Entonces, aquí realmente, Carlos, el futuro yo lo veo muy preocupante en el sector de hidrocarburos y creo que, nuevamente digo, han generado un precedente nefasto y han perjudicado al país porque por no tener la capacidad de cumplir los contratos, por haber protestado la boleta de garantía, nos hemos tenido, por así decir, que rendir a esta nueva negociación. Argentina ha hecho su negocio, pero ellos consiguieron todo lo que querían, Carlos. Claro. Ellos se salieron de la fórmula de indexación al precio del petróleo, ellos se salieron del volumen comprometido, que ellos ya no querían comprar esa cantidad, ellos han impuesto la estacionalidad. ¿Cuál es el problema de la estacionalidad? Claro,
Al que compra le conviene, claro, porque él necesita menos en verano y más en invierno. Claro. Pero al que vende necesita vender todo el año. Pero aparte, el verano son 7 meses y el otro son 5. Así es. Y nosotros, que esos meses que nos compre menos, ¿qué vamos a hacer? Claro, si nos dijeran la verdad y es que no hay gas suficiente, bueno, no hay más gas, pues, ¿no? No hay más, porque podemos decir. Pero el tema es que todo eso nos limita a todas las negociaciones futuras. Y yo repito, algo que se discute poco o que no se discute en el país, y es bueno que lo investiguemos. La provisión de combustibles líquidos está amenazada, porque con la disminución de la producción de gas cada vez va a salir menos condensado y por lo tanto va a haber menos gasolina. Y este gobierno ni siquiera ha explorado, peor aún descubierto, un solo pozo de petróleo. No hay. Solo de petróleo, no de gas, petróleo. Y se insiste que van a ojear Oruro y van a seguir ojeando La Paz. Bueno, es que casi todos los proyectos que desarrolló YPFB, yo presenté un cuadro en un estudio. ¿Por qué no hay ojeadas donde ya se sabe que gastaron más de $1.000 millones en proyectos fracasados de exploración? Sí. Por ejemplo, la exploración de la empresa Chaco, que administrada por el Estado, ha sido un fracaso general. Y ahí se han ido cientos de millones de dólares del país. ¿Y cómo justificas que aparezca Arce Catacora y diga vayan alistando el doble aguinaldo porque se viene mayor crecimiento? ¿Cómo se justifica esto? Yo saqué pues un tuit cuando el vicepresidente en su discurso del 22 de enero dijo de que ellos ya tenían el algoritmo del crecimiento económico. Sí. Yo le dije, claro, el mejor algoritmo que tienen es el control del INE. Claro, si manejan el INE como quieren y sacan las estadísticas según lo... Pero ¿cómo lo hacen sostenible en el corto tiempo? Yo te explico. Todo. Porque todavía tenemos una cierta capacidad de endeudamiento. Se están gastando las reservas. Es como si vos o yo, Carlos, vamos al banco y nos prestamos. El siguiente mes vamos a tener más dinero en nuestra economía, vamos a crecer en nuestra economía. Sí. Vas a poder gastar, por ahí te compras un auto. Pagarlo en algún momento. El problema es cuando ya nadie más te quiera prestar, se acaba, por así decir, ese financiamiento fácil y hay que comenzar a pagar. Ahí ya no vas a tener para gastar todos los meses como venías gastando y el problema es si no tenés para pagar. Porque vos denunciaste que la deuda es ya preocupante. Claro, ¿cuál es el problema, Carlos? Aquí el gobierno solo habla de la deuda externa y todavía tienen el cinismo de comparar. Dice, no, es que hay tal país en Estados Unidos o en Europa que por ahí tienen 50, 70, 80%, hasta 100% de la deuda del PIB. En esos países no se hace diferencia entre deuda interna y externa. No. Es la deuda pública porque ellos emiten bonos y si lo compran los bonos, los nacionales o los extranjeros, no importa. Mientras lo compra alguien, ellos van financiando su gasto público en el déficit que tienen. En Bolivia, ¿en qué situación estamos actual? Ya estamos cerca de los $10.000 millones de deuda externa, que es lo único externa, que es lo único que hace referencia a este gobierno. ¿Cuánto subió la deuda externa con la deuda externa, el perdón la deuda externa cuando nos las condonan baja prácticamente en 2006 a $2.000 millones. O sea, estamos como unos 8.000 de incremento en 13 años. 5 veces más. Sí. ¿No? Pero además tenemos la deuda interna. La deuda externa es con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, países, con la CAF principalmente, países, China y otros países. 1.000 y tanto solo a China. Solo a China. Pero tenés más de $5.000 millones de deuda interna. Explicarle a la gente qué es deuda interna. La deuda interna, gente dice, ¿pero qué es deuda interna? Lo que el Estado tiene que... No, el Estado, por ejemplo, puede emitir letras del Tesoro, ¿no? En los cuales, por ejemplo, los bancos pueden invertir parte de nuestros ahorros y con eso se financia. Pero a eso hay que pagarlo. Hay que pagarlo, pues eso se lo debe, si al final es de la gente. ¿No? Y 5.000. Ahí van unos 5.000, que nunca los mencionan. ¿No? Ahora eso, yo cuando saqué el estudio no lo negaron porque eso es fuente oficial. Y ya vamos superando los 6.000 y nos vamos acercando a los $7.000 millones. De otras fuentes. No, del Banco Central de Bolivia que le ha prestado a empresas estatales. Es verdad, claro. ¿No? Eso vos entras a la página web del Banco Central, buscás en la columna donde están los estados financieros y ahí dice préstamo al sector público. Eso no, todo es oficial, por eso no me refutan lo que he dicho. Ahí no hay forma de ocultarlo. Yo creo que mi posición es, lo que tenemos que manejar es el concepto de la deuda pública. ¿Cuánto es la deuda pública? Es la deuda externa, 10.000 millones, más la deuda interna, ya más de 5.000, más la deuda del...
el endeudamiento de las empresas estatales con el Banco Central ya se va acercando a los 7.000. Ya estamos casi en 22. Eso ya sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto. Yo me pregunto, ¿será que la planta de Uria va a pagar esa deuda? Pero además hay un tema aquí que es un concepto financiero. Todos esos préstamos del Banco Central a las empresas estatales están al 1%. Eso, en los financieros, nosotros nos estamos lo llaman, ¿al cuánto por ciento? Bolivia se presta afuera al 5%, ¿no? En la última vez que emitieron bonos. E internamente a las empresas del Estado le prestamos al 1. Eso es tasa negativa, o sea, el Banco Central, en valor presente, eso ya es un valor perdido prácticamente. Y aún así, la mayor parte de esas empresas, que tampoco son transparentes... Y no son rentables en la gran... Yo creo que no son rentables. Sí, señor. ¿No? Por ejemplo, la planta de Uria. Ellos dijeron que habían producido 300.000 toneladas el año pasado. Pero volviendo a lo que hablábamos, que hay que ir a las páginas web de los gobiernos de los países vecinos para enterarse de lo que tiene que ver con nuestro país, yo me entré al Ministerio de Comercio Exterior de Brasil y vi las estadísticas de exportación de Uria al Brasil y solo le han exportado 100.000 toneladas. Pero además es una planta, Carlos, que puede producir 700.000 toneladas al año. Y al Brasil solo le han vendido 100.000. A Bolivia no debe pasar de 20.000, porque el consumo total es 30.000. ¿Qué han hecho con el resto? Eso tampoco se puede almacenar. Yo creo que debe estar estropeado. Anda a saber si se produjo todo eso porque en realidad no sabemos cuánto tiempo ha funcionado esa planta. No se sabe porque se paraliza y lo esconde. Bueno. Entonces, Carlos, por eso te digo, están actuando irresponsablemente con la economía nacional, con el futuro de la economía nacional. Están endeudándonos al país, están endeudando a las nuevas generaciones. Algún día habrá que discutir también qué significan que las AFP solo estén con 1 a 2% de rentabilidad para las jubilaciones. Yo siempre digo, este no es solo un problema de la gente. Eso ya es negativo, ya 1 o 2%. Eso ya es negativo porque es menos que la inflación. Claro, por supuesto. Pero además, Carlos, a ver, cualquier persona haga el cálculo. Si pone un dinero en el banco y solo rinde 1% o 2%, con eso no se pueden pagar 12 meses de pensión. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Los actuales o los que están cerca de jubilarse van a recibir pensiones mucho más bajas de las que ganaban. Pero los jóvenes, porque a veces se piensa que jubilación es un problema de los mayores. No, los jóvenes, ¿qué van a recibir? No van a recibir. Claro, algún día va a ser mayor el joven. Ese joven, ¿qué le va a quedar a ese joven para su jubilación a este ritmo? Si solo tienen de 2% de rentabilidad. ¿Y por qué tienen 2% de rentabilidad? Porque al gobierno le conviene. Porque al final, de una u otra forma, que sea por la vía indirecta, ese dinero termina llegando al gobierno para financiarse, ya sea porque los bancos con eso compran títulos del tesoro, en fin. Con esa tasa de rentabilidad, Carlos, no va a haber jubilación en el futuro. Y sin embargo le están sin embargo dicen que estamos entrando a la época de platino. No, pero aparte de eso te están descontando, a cada uno le están descontando para su jubilación. Si eso es lo grave. Así es. Porque además, empresa que no pone a las FP, la revientan. Así es. Porque al final termina financiando. Bueno, de los 17.000 millones que tiene la AFP, el gobierno tiene más de 6.000. Por eso, porque no les conviene. Claro, no les conviene que suban las tasas. Feo está el panorama entonces. Entonces, claro, seguimos viviendo estamos como una fiesta. El problema de la fiesta es que en algún momento se acaba. Y alguien tiene que pagarla. Lo peor es que tiene que pagarla. Por más larga que sea la fiesta, sí, Carlos, en algún momento se acaba. Y ahí viene la realidad. Y el gobierno, por su afán solo reeleccionista, prorroguista, está buscando ocultar esta realidad. ¿Pero cuánto tiempo lo podés inflar esto? Y mantenerlo inflado. El problema es cuánto tiempo lo puedes mantener inflado. Bueno, volvamos al tema original de la entrevista. Temas como lo de la Argentina, por más que quieran mentir la realidad, ya son realidad. Brotes de realidad, sí, por así decirlo. Sí. ¿Sabe qué, señor? ¿Por qué voy a estar obligado a un contrato, ha dicho Argentina, con un monto mayor si vos no tenés para venderme eso? ¿Y por qué ellos aceptan? Porque saben que es verdad que no tienen para venderle. Y entonces antes que le cobren multa han ido a rebajarlo. ¿Quién acepta renunciar a un contrato si tuviera de buena realmente plata, el producto? claro, por supuesto. Si supuestamente, no, era un contrato firme, estaban obligados a comprarlo. Y estaban obligados a comprarlo en función del precio del petróleo. ¿Cuánto estamos produciendo entonces petróleo, de gas en este momento? Bueno, ahí hay dos preguntas, claro. ¿Qué es lo que veníamos
pasando antes de esta adenda y por qué el gobierno estaba tan complicado. Argentina llegó algunos días a comprarnos solo 6 millones de metros cúbicos. Exactamente. ¿No? Brasil creo que había bajado también a 12, 14. 12, 14. Bueno, ahí estamos, ¿qué? Menos de 20. Más los que consume Bolivia, 12, un poco más de 30. Ahora, eso era en función del volumen. Teníamos comprometida la posibilidad de 54 hasta 60. Sí. Estamos en la mitad exacta. Así es. Del tope, digamos. Y eso es menos ingresos, más salida de divisa y un problema serísimo por el tema de la importación de gasolina. Sin contar la crisis de los departamentos productores. Obviamente que le bajan los ingresos a los municipios, le bajan los ingresos a las gobernaciones. ¿Y cómo sostienen pero Carlos, hay un problema también que tenemos que verlo como país. Y es que nuestros dos compradores están, Brasil y Argentina me refiero, están realmente incrementando su producción. Está Brasil, ¿no? el presal y todas esas cosas. Así como, por así decir, se habían alineado los astros, como se dice, para que durante 12 años pareciera que todo nos iba bien de forma automática. Hoy día pelado para todos lados. Hoy se está complicando todo. Se está complicando primero porque nuestros compradores cada vez nos necesitan menos, porque están incrementando su producción. Está bajando el precio. Y nosotros cada vez tenemos menos volumen para exportar. Entonces, digamos, así como durante muchos años toda la combinación era positiva y la combinación está siendo negativa, y frente a eso lo único que vemos en el gobierno es la mentira, no una política seria, porque hay cosas que vos no vas a poder cambiar. Si se baja el precio, bueno, no podés cambiar. Si se baja el volumen, y tendrías que haber tenido una política seria de exploración para evitar no quedarte sin reserva. Pero aquí el gobierno simplemente miente, en lugar de enfrentar la realidad y decirle al pueblo boliviano, bueno, esta es la realidad y estas son las políticas que necesitamos para salir adelante. ¿Y sabe cuál es la peor parte? Que así encontremos ahorita, vamos a necesitar entre 7 y 8 años para que comience a producir. Bueno, el mejor ejemplo es Incahuasi, que se descubrió en 2014 y ha comenzado a producir creo en 2016, si no me equivoco. 12 años. 12 años. Por eso te digo, que estaba seguro que había. Sí. Por eso te digo, el panorama es feo. Pero hasta hoy no hemos descubierto. Y sin embargo, tenemos intenciones de salir a Perú, a hacer negocios gasíferos con Perú, que tiene camisea y que tiene otra cosa, y creemos que mandándole en camiones a Paraguay estamos haciendo el gran negocio. Pero eso de Paraguay son volúmenes pequeñísimos. Pero sin embargo lo gritan. Hacen unos shows tremendos. Son 10 camiones que van. El año pasado hicieron un show con el propio presidente Evo Morales presente aquí en la sede de Yacimiento, para anunciar que iban a exportar $4 millones, Carlos. En el invierno, o sea, en 3 meses. No es nada. Y lo anunciaban como si hubieran realmente concretado el negocio del año que iba a salvar la economía boliviana. Pero a alguien le va bien con los camiones. Bueno, en todo pues eso hay negocio. Terrible. Entre los que prestan servicio, entre los que hacen los caminos, entre los que hacen las planchadas, y todo contratado de forma directa. En fin, te agradezco por venir. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos al corte.